La antigua Grecia no tenía un código legal unificado. Cada una de las ciudades-estado griegas tenía sus propias leyes. Algunos de los estados más totalitarios utilizaron métodos brutales de castigos. Si tenemos en cuenta los fuertes sentimientos de responsabilidad sobre el estado de los antiguos griegos y sus rituales, entendemos por qué la traición se caracterizó como el crimen más grave. Y si profundizamos en el hecho de que a todos los traidores no se les permitió ser enterrados después de su deshonrosa ejecución, entenderemos cuán grande y abrumador fue el castigo que se les impuso. Con la traición en la antigua Grecia, se ofendió la concepción moral más profunda de la prosperidad y la estabilidad del Estado. Por tanto, el traidor no tenía cabida en la vida ni en la muerte en esa sociedad. No se le consideraba un ser humano, sino algo terriblemente monstruoso para la tradición sagrada y peligroso para las relaciones fluidas del Estado. La ley ateniense decía que los traidores ejecutados debían ser expulsados del territorio del Estado. Demóstenes menciona cómo los atenienses apedrearon a un tal Cirilo que se sometió a las demandas de Jerjes, y las mujeres hicieron lo mismo con su esposa. También se aprobó un decreto en el que los defensores de los traidores eran condenados, incluso si los traidores ya habían sido ejecutados. Así, los defensores de los traidores fueron equiparados a estos, ya que los habían justificado o no habían intentado cuestionar su acto. También fueron considerados peligrosos y dañinos para el bien común. En la antigua Grecia, alrededor del 560 a.C., la colonia costera de Acragas, la actual Sicilia, estaba controlada por un tirano poderoso pero cruel llamado Falaris. Gobernó una metrópoli rica y hermosa con puño de hierro. Se dice que un día, el escultor de la corte, Perilao, mostró su nueva creación a su maestro, una réplica de un toro en latón reluciente. Sin embargo, esta no era una simple estatua. El toro era un dispositivo con un concepto simple, pero una ejecución francamente diabólica. Estaba fijado con pipas y silbatos y construido sobre un fuego. Este toro era en realidad un dispositivo melódico de tortura. Cuando el fuego se avivaba lo suficiente, la víctima era introducida al toro, donde el calor de su cuerpo metálico lo asaba vivo. Las flautas convertían los gritos de los condenados en los bufidos y gruñidos de un toro. Los antiguos griegos percibían al toro como un símbolo de poder absoluto. Esto explica por qué criaturas como el Minotauro son tan comunes en la mitología griega. Algunos griegos creían en un dios con cabeza de toro llamado Moloch, que exigía sacrificios humanos. El toro de bronce o de Falaris podría tener su inspiración enraizada en esta antigua y brutal forma de adoración al toro. Según un decreto propuesto por Cánonos en una fecha imprecisa, se estipulaba que desde ese momento todo condenado especialmente por delitos políticos debía ser ejecutado por precipitación. Eso significaba ser arrojado a un pozo. En Atenas estaba situado probablemente en un suburbio al noreste de esta ciudad, en el cual en el fondo había toda variedad de clavos y elementos cortopunzantes. El condenado era llevado hasta allí encadenado de manos y pies para luego ser arrojado. En Esparta hacían algo similar, pero el pozo era simplemente un pozo seco. Más tarde, parece que las personas fueron ejecutadas primero y sus restos arrojados al pozo. También en muchas ciudades griegas se usaba como método arrojar a las personas desde un precipicio, como la roca Nauplia en Delfos, el abismo Caidadas en Esparta y el monte Tipeo en Elis. Estos eran los más utilizados. El conoión era una variedad de la cicuta a la que los naturalistas llaman conium maculatum. El envenenamiento por cicuta fue usado por los griegos para quitar la vida a los condenados a pena de muerte y también era repartida libremente por el Estado griego al pueblo para abastecer a la gente que quería morir por medios eutanásicos. En ese entonces, la eutanasia era muy común en la antigua Grecia. La preparación del fármaco mortal era muy simple. Se fragmentaba la semilla en un mortero y se obtenía una poción que llevaba a la muerte lentamente y se dice que de un modo indoloro. El caso más célebre es el de la muerte de Sócrates,
debido a la ingestión de una solución sobre la base de la cicuta en el año 399 a.C. El personaje de Critón comenta que el encargado de suministrarle el veneno a Sócrates le había prescrito que hablase lo menos posible, pues en caso de acalorarse o agitarse, tendría que beber 2 o hasta 3 veces más. Este se puso a caminar lentamente por la estancia hasta el momento en que sintió que sus piernas se entumecieron. Posteriormente, la cicuta paralizaba todas las extremidades y detenía la circulación. El uso de la lapidación como método de ejecución tiene sus raíces en la antigua Grecia y en los textos religiosos judeocristianos, y se ha utilizado para castigar a los acusados de adulterio, asesinato y blasfemia. La lapidación es un método de pena capital mediante el cual un grupo arroja piedras a una persona hasta que muere. Ningún individuo del grupo puede identificarse como el que ejecuta al sujeto. Esto contrasta con el caso de un verdugo judicial. Más lento que otras formas de ejecución, este castigo estaba reservado para quienes cometían crímenes contra familiares, parricidio o matricidio. Sin embargo, en la antigua Grecia no se trataba de una pena ciudadana. Los condenados a la lapidación eran llevados por los jueces y magistrados fuera de la ciudad. Cada uno de ellos llevaría una piedra y lo ejecutarían, dejando posteriormente su cuerpo insepulto, y así purificarían todo el estado. Los antiguos griegos utilizaban un método de castigo similar a la crucifixión, pero en esta no se derramaba sangre. El castigo consistía en que se sujetaba al condenado a una tabla con collares de hierro alrededor de las muñecas, los tobillos y el cuello. En ocasiones, se dejaba a la persona atada a esta tabla días hasta que fallecía de inanición. El ostracismo era un aspecto único de la vida política en Atenas. El concepto es simple. Los atenienses podrían convocar una votación cada año para evaluar el desempeño de sus políticos. Si se percibiera a alguien como una amenaza a los principios democráticos sobre los que se encontraba Atenas, esto quedaría claro en la votación. Unos meses después, la asamblea se reuniría nuevamente. Cada ciudadano votaría por quién debería ser condenado al ostracismo, garabateando el nombre de su elección en una pieza de cerámica rota. El hombre que obtenía más votos sería exiliado de Atenas por 10 años. Desafortunadamente, este sistema estaba abierto al abuso. Un político lo suficientemente astuto sería completamente capaz de usar un voto de ostracismo como arma para eliminar a un rival, siempre que ese rival estuviera en una posición más débil. Por otro lado, el exilio se aplicaba comúnmente a ciudadanos con delitos graves contra otros ciudadanos. El condenado perdía todos sus derechos, ciudadanía y sus bienes eran confiscados, además de que debía salir inmediatamente de la ciudad de por vida.